Perdón un segundo, creo que ya estoy grabando y ya compartimos la pantalla. Ok, ahí ya le sale compartida la pantalla, ¿cierto? Sí, Listo. señor. Hola, buenos Ok, días, profe. Profe, qué pena, hola. María Lorena Guzmán tiene problemas con el internet. Sí, toca que si algo me mande un correíto para yo tener en cuenta e ir guardando ahí los que han tenido problemas que de pronto no haya podido desarrollar actividades o talleres, oye, Bueno, por si señor. de pronto no se logra conectar ahora más rápido. Bueno, señor. Entonces, ¿qué vamos a hablar hoy de un tema que es la transformación tecnológica del derecho, la intervención de la virtualidad o la tecnología en el ejercicio de la abogacía, el abogado virtual, mejor dicho, como lo quieran llamar? Hay muchas formas en las que lo llaman hoy en día, pero realmente es como la intervención de la tecnología y de las nuevas herramientas tecnológicas en el ejercicio del derecho. Ese es un tema que para mí realmente eh, hay un punto de quiebre que es el que ustedes van a trabajar en el taller y el que genera mayor, digamos, como zozobra en el ejercicio de la abogacía, que desde ya lo voy a mencionar, y es la posibilidad de que la tecnología nos reemplace a nosotros como abogados. Por la posibilidad, incluso hay unas estadísticas en las que se llega a decir que los abogados pueden reducirse o los servicios de abogados en un 25, 30 y hasta 40% por la intervención de la tecnología. Entonces, esto lo traigo a colación en esta materia precisamente porque esto puede afectar mucho lo que es la gestión del ejercicio del derecho y pues ustedes que hasta ahora van a terminar su carrera y que van a ser unos abogados del futuro, pues posiblemente van a tener que reinventarse en muchos aspectos para que no se vean, digamos que, oprimidos o afectados por la intervención de la tecnología no solo en el derecho, sino en absolutamente todo. Entonces ahí que podemos empezar a distinguir. Una cosa es, que me adelanta a decirlo, la posibilidad de que la tecnología reemplace a los abogados y otra cosa es que la tecnología facilite el ejercicio de la abogacía. Son dos cosas diferentes. Entonces en la evolución siempre las personas han utilizado, digamos que herramientas para desarrollar sus labores. Entonces anteriormente uno utilizaba una pala, un asadón, una pica, ahora se utilizan maquinarias para eso, antes de yermaban con un machete o lo que llaman una peinilla, ahora de yerban con una guadañadora. Más adelante un robot va y realiza esa labor por eso. Antes un domicilio lo hacían de una forma, ahora lo hacen a través de drones y así va evolucionando la tecnología en dos aspectos, tanto en lo que se conoce como hardware y como software, o sea, como máquinas y como programas. Pues el derecho no resulta ajeno a eso. Todas las profesiones se han venido viendo involucradas en ese sentido. Ejemplo, los arquitectos. Anteriormente los arquitectos hacían sus planos, los hacían a través pues, de sus pergaminos, con sus reglas, todo. Hoy en día todos sus planos se hacen virtualmente, a través de software o programas para realizar sus planos. Incluso las maquetas, llegará el momento que desaparezca su elaboración manual a través de hoy en día lo que se llama la impresión 3D. Entonces, des en cuenta cómo eso va, digamos que facilitando, pero generando también unos contrastes en el ejercicio de las profesiones. La medicina,
Hoy se llama, habla también de telemedicina, medicina virtual y pues el acceso ilimitado al conocimiento a través del Internet, eso también afecta el ejercicio de todas las profesiones. Yo creo que a ustedes les pasa que uno a veces le duele algo y uno consulta a Google, porque hay un mundo infinito de información, el cual permite que uno prescinda en algunos momentos de los profesionales accediendo a eso. Es más, uno a veces de pronto tiene una idea de realizar una remodelación en la casa y hay páginas donde le facilitan a uno hacer la remodelación. Uno a veces quiere, digamos, hacer una publicidad y hay páginas de internet donde uno mismo termina elaborando la publicidad. Entonces la tecnología de alguna forma no, es una realidad que empieza a reemplazar a los profesionales en el ejercicio de sus profesiones. Y pues nosotros no somos ajenos a eso. Realmente digamos que la era tecnológica viene más o menos de los años 90 hacia acá. Y su gran evolución pues se da más o menos terminando los años 90. Yo ahí, sintiéndome un poco viejito, yo no sé si hay alguien de este curso que sea nacido en los años 80, yo soy del año 86, pero digamos que yo culminé mi universidad sin estar metido en esa era tecnológica tan grande. Pues imagínense ustedes, a mí me tocó ver sus sesiones con la doctora Lola y las exposiciones hacerlas con carteleras. En ese tiempo no habían videobeam, sino que uno hacía proyección con algo que se llamaba un proyector de opaco. Uno colocaba las hojas impresas o escritas a mano y eso a través de un sistema de lulas proyectaba en la pared o lo de que se llamaba proyector de acetatos o filminas. Entonces era un tema muy diferente, por lo menos porque traigo a colación eso, para llegar también a ese punto. La investigación jurídica se hacía de una forma diferente. Entonces, en ese tiempo, por lo menos en ese tiempo, cuando yo entré a la universidad en el 2004, la biblioteca quedaba en el cuarto piso de lo que es la Facultad de Derecho y todo era manual. Entonces, digamos, usted iba a buscar un libro, usted tenía que sacar un casillero, un poco de fichas y buscar manualmente el libro, el nombre. Eh, Adicional a eso, pues la investigación tocaba ir directamente a los libros. Hoy en día ustedes saben que eso ha cambiado, ha evolucionado totalmente. Y ha cambiado, ha evolucionado hasta tal punto que hoy en día usted hace una búsqueda y la hace de manera virtual a través de una plataforma. Eh, Hoy en día, por lo menos ahorita que ustedes no tienen acceso físico a la biblioteca, las bases de datos sustentan todo ese tema y usted tiene la gran posibilidad o total posibilidad de adquirir conocimiento, libros digitales, etcétera, etcétera, a través de la tecnología. Entonces sí se ha dado un vuelco gigante en ese caso y la tecnología, digamos que empieza a reemplazar muchas funciones y a facilitar algunas funciones en ese sentido. Entonces, en ese caso, digamos que la transformación tecnológica del derecho tiene dos partes. Una primera parte que tiene que ver con la facilitación de herramientas tecnológicas para prestar un servicio de una manera mucho más adecuada. Ese tema es sencillo. Entonces, anteriormente yo archivaba papeles, ahora archivo los archivos digitales. Entonces, y eso ya hoy en día, de manera forzosa, debería haber empezado a operar hace mucho tiempo, pero ustedes, no sé si son conocedores pues, de todo el vuelco que trae el decreto 806 del 2020 que expidió el ministerio en relación con 2 años que se vienen de tecnología en la prestación de servicios jurídicos y en la prestación de servicios por parte de la rama judicial. Entonces, en ese sentido, pasamos una era, de una manera muy forzosa por la pandemia, pero pasamos de una era de expedientes de papel a que nos introduzcamos en expedientes digitales, simplemente como herramienta para facilitar todo. Y eso facilita muchas cosas. Por lo menos a mí ya me pasó en estos días. Estaba terminando un recurso que se me vencía el día de hoy y yo el recurso lo tenía que terminar en una época normal, lo tenía que terminar previendo el tiempo que me demoraba en imprimirlo e ir y radicarlo en el juzgado. Hoy en día lo acabo
doy un clic y eso ya queda radicado. Entonces vean cómo evoluciona todo ese sistema. Dentro de los bufetes de abogados, pues se ven muchos cambios relacionados con los mecanismos de por lo menos de consulta de jurisprudencia. Yo no sé si alguno de ustedes que tenga a su papá abogado en sus casas llegaron a ver esos códigos negros de leyes grandes de hojas que se iban archivando. Eso era una forma en la que se utilizaba antes. Hoy en día, pues eso cambia. Y hoy en día, pues ya los sistemas de consulta, hoy en día casi ni siquiera, ustedes en la universidad de pronto utilizan los códigos físicos, pero normalmente uno todo lo trabaja a través de páginas web. Y en ese sentido, pues todo se facilita. Los servicios de relatoría cambian. Los servicios de relatoría han cambiado de una forma bastante grande. Anteriormente, por ejemplo, si uno quería tener acceso a una jurisprudencia, tenía que ir a la relatoría de la rama judicial. Yo no sé si ustedes conozcan, pero por lo menos cada tribunal y en cada lugar hay un relator. Entonces, por lo menos acá en Ibagué el relator es un señor que se llama Francisco López, que lo conozco porque es el papá de una compañera de pregrado mía, y ese señor se encarga de hacer todo el ejercicio de relatoría de la rama judicial, de acá de Ibagué. Entonces, digamos, si usted quiere conocer un antecedente jurisprudencial anteriormente de que entrara la era tecnológica, usted tenía que ir donde él hacía la consulta, la enviaba a la corte le mandaba la copia de la sentencia, etcétera, etcétera. Hoy en día eso ya no es así. Hoy en día ustedes entran en la página de la relatoría de las cortes y hay unas consultas tan detalladas que usted encuentra toda la jurisprudencia que usted quiera. Entonces, todo eso facilita el ejercicio del derecho, que como les decía hace un rato, realmente eso es una gran ventaja para nosotros como abogados y como ustedes, yo creo que ustedes lo recuerdan y lo vieron en uno de los videos que yo les puse a ver la otra vez, pues de que si yo voy a perder 3, 4 horas realizando una gestión de buscar una jurisprudencia, pues qué bueno que hoy en día lo consiga a mi mano con un solo clic. Entonces, para eso está Legismóvil, para eso está Delete, para eso están las bases de datos, para eso están las mismas páginas de las relatorías de las cortes. Y es fácil, es sencillo, es mucho más sencillo en ese evento. ¿Y eso qué hace? Eso hace que de pronto se aminoren gastos en un despacho judicial o se aminore personal. Porque de pronto yo antes utilizaba digamos, yo tenía mi despacho judicial y tenía que tener contratado otro abogado que prácticamente se encargaba de hacer estas búsquedas, de hacer estos análisis. Hoy en día yo mismo lo hago y lo hago a través de la suscripción de un portal web que me economiza gastos, que me genera y da mayor eficacia. Y en sí, eso es todo lo que se llama legal tech o tecnología metida en la legalidad. Entonces vean que esto, reitero, da un vuelco total. Otro tipo de herramientas que entran a funcionar en este caso, pues todo el tema de las audiencias virtuales. Yo no sé si a alguno de ustedes ya les tocó en consultorio. ¿Alguno ya tocó alguna audiencia virtual o no? ¿O no se han estrenado en eso? ¿Ninguno se ha estrenado con audiencias virtuales? Yo aún no. No, no, ¿Ninguno? Ok. Pero Yo, creo que los no, que van un profe, poquito, todavía no. pero creo que yo los que sí. van un No, poquito más una adelantados, compañera. sí. París ha sido el único. ¿Sí? ¿Con Cierto. qué Y vos tipo de también. audiencia? ¿Alimentos? Aquí también Lorena. ¿Qué tipo de audiencia, París? La resolución de una solicitud de preclusión. Ok, penal. ¿Y cómo les fue con ese tema virtual? ¿Bien? Bien, sí, no hubo ningún inconveniente. Ok, entonces vean que anteriormente, ¿qué se hacía? Tenía uno que desplazarse ojo, y esto llegó para quedarse, esto no es transitorio. Anteriormente usted qué hacía, tenía que desplazarse al palacio, llegar, esperar. Hoy en día todo está al alcance de un clic. Se levanta usted, alista su computador, da un clic, se conecta y inicia la audiencia. Entonces vean que realmente el cambio que hay con la transformación tecnológica del derecho en este sentido, en este primer sentido que estamos hablando, es de facilitar
el ejercicio de la profesión, pero en ese sentido no cambia internamente el ejercicio. El ejercicio sigue siendo el mismo, o sea, el conocimiento jurídico es el mismo, el análisis jurídico es el mismo, lo único es que todo se facilita a través de la tecnología. Es más un nuevo medio para hacer más eficaz la prestación de servicio jurídico. Y es que en ese sentido, por ejemplo, eh, lo voy a compartir acá en pantalla. Ustedes tienen hoy cualquier cantidad de apps o de apps relacionadas con temas jurídicos. Entonces ahí hay, mejor dicho, hay, hay miles de aplicaciones que a usted le ayudan en temas jurídicos y le facilitan muchas cosas. Pero ojo, acá me empiezo a meter en el otro campo que les decía. Hay algunas apps que le facilitan a uno los servicios jurídicos como abogado, es decir, algunas apps que le ayudan a uno como abogado a vigilar los procesos. Entonces, por lo menos Paula, que es dependiente judicial, hay algunas apps que uno se suscribe para uno no tener dependiente judicial. Y eso va a ser más frecuente hoy en día, porque ya no es necesaria la presencia física tan seguido de los dependientes judiciales en los juzgados. Entonces, hay servicios jurídicos en ese sentido, pero también hay ciertas apps o apps o plataformas virtuales que ayudan, en ese caso, a los ciudadanos a resolver sus asuntos sin tener que ir a un abogado. Y entre esas, por ejemplo, hay una app del Ministerio de Justicia que se llama Legal App, que no sé si ustedes la han trabajado. Está tanto como app como también como plataforma web. Ahí la estoy mostrando en la presentación. Entonces acá empezamos a meternos en el otro asunto. Ya no solamente es que la tecnología nos ayude a archivar, a digitalizar, que nos ayude por lo menos ¿cómo se dice? A facilitar el desplazamiento y sean herramientas de consulta, etcétera, sino acá lo que tenemos en este momento es que la tecnología empieza a reemplazar los servicios que presta el abogado, en ese caso. Entonces, yo, perdónenme ahí, yo tengo un karma con el señor de la mazamorra que siempre pasa en la mañana. No sé si lo alcanzan a escuchar Todos, profe. siempre. Ese señor tiene el Sí. horario de todos. Pero yo creo que es más feliz porque sale más que todos nosotros. Entonces, pero siempre pasa. Yo vivo en un piso 11 y lo escucho como si estuviera pasando por el frente mío. No sé. Pero bueno, yo creo que eso ya hace parte de algo cultural de nosotros como colombianos. Pero bueno, entonces vean por ejemplo en ese sentido. El servicio que se presta por parte de un abogado de asesoría y consultoría hoy en día puede ser reemplazado por la web. Y hay algunas web especializadas en dar asesoría gratuita. Legal App es una de ellas, que es una página del ministerio, que incluso les recomiendo. Me parece que es buena para el servicio que ustedes prestan en consultorio jurídico. Entonces, acá yo qué hago? Hago unas consultas de ciertos temas, entonces por lo menos acá yo le escribo alimento y una vez me salen cosas relacionadas con alimento. Entonces, en ese sentido, me van a salir diferentes tipos de consultas que están prediseñadas en esa aplicación y que me establecen qué debe pasar con el régimen de alimentos. Entonces, mire, cómo reclamar alimentos a un adulto con discapacidad, qué debo hacer si quiero acortar y fijar alimentos para adultos, qué hacer para solicitar alimentos a mi pareja. Mira, una cantidad de consultas relacionadas con temas de familia. Por lo menos, mire, cómo solicitar el pago de títulos por alimentos durante las medidas del COVID, qué debo hacer si conozco casos, qué debo hacer si incrementan los gastos de mi hija y no me alcanza la cuota de alimentos. Pongamos esto, en este caso. Entonces dice, ¿qué debo hacer si se incrementan los gastos? Eso pone un ejemplo muy colombiano con la app, porque hay otras apps de, de otros países, pero pues me interesa que miramos, por ejemplo, en esto. Dice, ¿qué debo hacer si se incrementan los gastos de mi hija? Entonces me coloca un ejemplo, me dice qué hacer, dónde acudir, qué alternativas tengo y qué debo tener en cuenta.
hombre, pues yo ya no pago un abogado para que me dé esta misma información. Y acá la encuentro mucho más sencilla. Por eso digo, incluso eso puede ser una herramienta válida para ustedes cuando ustedes tengan en el consultorio jurídico de pronto una consulta y que inmediatamente no sepan qué hacer, de pronto puedan encontrar la respuesta. Entonces acá me dice, ejemplo, Marina gana un salario mínimo y es madre de Pamela. Los gastos de la menor han ido aumentando conforme pasa el tiempo. Marina no sabe si puede solicitar un aumento de la cuota al padre de su hija, ta, 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 ta. Entonces dice acá, ¿qué hacer? Para ese trámite usted va a agotar la conciliación con el fin de lograr el aumento, ta, 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 ta. El lugar que haya escogido eso, el trámite tiene costo, no, necesita abogado, no. ¿Dónde debo acudir? A un centro de conciliación, a una comisaría de familia, a un consultorio jurídico, etcétera. ¿Qué tengo? ¿Qué debo tener en cuenta? Y demás. Entonces ahí, y me da los links, si yo le doy un consultorio, un centro de conciliación, de dónde encontrarlo. Entonces, para que vean un ejemplo sencillo. Y algunos dirán, no, pues es que eso es sencillo porque esos son los mismos servicios que se prestan en un consultorio jurídico. Pero por lo menos acá hay otro tipo de tema, de divorcio. Y el divorcio, por lo general, necesita una asesoría jurídica. También muchas consultas relacionadas con el divorcio. ¿Cuáles son los bienes que me permiten, que pertenecen a la sociedad conyugal? ¿Qué hacer para declarar la nulidad del matrimonio? Etcétera, etcétera. Es decir, lo que normalmente a mí venía un cliente a decirme, doctor, hágame el favor y le pago la consulta para que usted me explique cómo debo hacer para divorciarme, qué debo tener en cuenta, todo, acá lo encuentran totalmente gratis. Entonces, en ese sentido, vemos que sí se empieza por el acceso a la información a través de la tecnología, se empiezan, digamos, a reemplazar los servicios que prestan los abogados, lo cual, eso sí, empieza a denotar la posibilidad de que la tecnología y el acceso gratuito a la información empieza a desplazarnos a nosotros como abogados. ¿Conocían la aplicación? ¿La habían utilizado pronto? ¿O algo? ¿O no? No, señor. No, señor. Ninguno Sí, la ha por utilizado las antes. propagandas que hacen de la aplicación, pero no usarla. Yo sí, es muy buena. Desde Lola la llevo usando. Ok, perfecto. A mí me parece que es o sea, una herramienta de consulta básica que a uno le puede servir. Lógicamente es básica, pero ahí está. Y hay otro tipo de aplicaciones que le digo que permiten a los abogados, por lo menos, servicios de dependencia judicial. Y hay algunos de organización, bueno, hay miles de cosas ahí en ese sentido. Entonces, eso, por lo menos, acá ustedes encuentran cualquier cantidad. Hay unas aplicaciones incluso que acá se empieza, pues, digamos, a dar otra visión a esto. Una cosa es que se reemplacen los servicios de asesoría y consultoría porque exista cargado en una aplicación algo previamente realizado por un abogado. Eso es una cosa. Pero hay otro tipo de aplicaciones, perdón, que no me escuchan bien. Doctor, es que hay compañeros que no me escuchan, pero hay otros que sí. Exacto, creo que varios tienen problemas de conectividad, pero ya sería el internet de cada uno. Yo lo estoy escuchando viendo. Yo Yo también me lo salí Yo y también. bien. También lo escucho perfecto, doctor. Si quieren, me voy a desconectar un segundo yo y me vuelvo mi ingreso a ver si se mejora. No sé si se mejoró ahí, Nicolás y demás. Yo lo veo y lo escucho bien. Ok. Listo. El otro ruido que hay por estos días así muy común es el ruido de las chicharras, ¿no? Están súper alborotadas. Pero bueno, creo que ahí ya me escuchan, entonces bien. Yo les decía, ojo,
vamos en 3 pasos diferentes. El primer paso es la intervención de la tecnología para facilitar la prestación de los servicios al abogado, en ese caso. Entonces, servicios de archivos, servicios de videollamadas, servicios de, por ejemplo, se empieza hoy en día a reemplazar los espacios físicos por espacios virtuales. Es posible que a través de la pandemia y por este ingreso forzoso a la tecnología, muchos abogados se vean llevados a eliminar sus oficinas y se empiecen a adaptar a hacer consultas virtuales y todo lo atiendan de forma no presencial. Entonces, en ese primer paso, la tecnología lo que ayuda es como herramienta para facilitar la prestación de los servicios. En el segundo paso, empezamos a ver cómo la tecnología y el libre acceso a la información lleva a una transformación tecnológica del derecho y hace reemplazar en algunos casos a los abogados en los servicios de asesoría y consultoría en este evento. Incluso hay servicios de call center y hay servicios de chat virtual donde usted chatea y es un algoritmo que le va contestando con una información previamente establecida pues en esos sistemas de información. Pero en esos casos, por lo general, es un abogado o una persona con un conocimiento técnico quien ha cargado la información en una plataforma. Y pues por una predestinación se llega a que cuando usted haga una consulta, él le bote la información. O como en el caso de Legal App, que en Legal App, pues todo lo que aparece ahí, si bien reemplaza a los abogados, para que uno no acuda a los abogados directamente sin una explicación, esto tuvo que haber sido cargado por un abogado. No obstante, hay otro tipo de aplicaciones y hay otro tipo de sistemas que son los que empiezan a generar mayor controversia y son los sistemas de inteligencia artificial, en ese caso. Y es, por ejemplo, aplicaciones o sistemas de información que entran a reemplazar a los abogados en el análisis de un tema en concreto. Entonces, por lo menos aplicaciones que miden el riesgo en un contrato. Entonces uno dice, venga, una aplicación, que realmente una aplicación es un algoritmo, tiene la capacidad o la posibilidad de reemplazarme al momento de determinar cuáles son los riesgos de un contrato. Entonces, en materia de contratación, determinar los riesgos en un contrato implica mirar muchos aspectos. ¿Hasta qué punto eso es posible? Y hasta qué punto es posible que un robot, que realmente no es un robot, sino que es un algoritmo, no sé si ustedes han visto cómo funciona todo el tema del blockchain y todo ese tema tecnológico, por ejemplo, cómo funciona el Bitcoin, y es un Profe, ¿qué algoritmo, es el blockchain? el blockchain es lo que se conoce como cadena de bloques y es cómo funcionan hoy casi todas las plataformas tecnológicas y especialmente cómo funciona el Bitcoin. Y esto va relacionado con el ejercicio también del derecho. Entonces, en ese sentido, ¿alguno sabe cómo funciona el Bitcoin? ¿No? Por servers o computadores conectados en diferentes partes. Uh-huh. Entonces eso, blockchain es una cadena de bloques, una cadena de sistemas que están conectados en todo el mundo y que rotan información entre ellos. Entonces, por lo menos, ¿cómo es el Bitcoin? El Bitcoin es un algoritmo tecnológico, se desconoce quién es el creador del Bitcoin, el nombre que se conoce es un seudónimo, hay algunos dicen que no lo creó una persona en específico, sino un grupo de hackers, pero el blockchain, en el Bitcoin, para poner un ejemplo, esta criptomoneda o esta moneda virtual es un algoritmo que se lanzó a la red y se convirtió en una cadena de bloques. ¿Cómo se garantiza la seguridad del Bitcoin? Está en ese blockchain, esa cadena de bloques, y está, o sea, no está en un sitio específico, eso no está en ningún lugar, sino que está metido en el mundo en millones de computadores como con especies de backups. Entonces eso hace que el sistema nunca se caiga. Y es un algoritmo el que lo maneja solo, o sea, el Bitcoin no lo maneja absolutamente nadie, se maneja solo. En ese sentido, es una cosa de inteligencia artificial bastante grande. Se actualiza constantemente.
y se actualiza y guarda copias en todos los computadores que hacen parte de ese blockchain o esa cadena de bloques. Entonces, hoy en día eso lleva a que se maneje de forma automatizada algunas gestiones. Y en ese punto, como lo hemos mostrado en la presentación, ya hoy en día se habla de jueces robot basados en inteligencia artificial. Pero realmente pues no es un robot como normalmente nosotros teníamos la idea antes, que eso ya es una idea anticuada, y antes nosotros pensábamos que un robot era algo físico, sino que hoy en día los robots pueden llegar a ser algo totalmente intangible y es algo como un algoritmo, un programa que entra en la red. Y en ese sentido se empieza a trabajar en el punto de que los robots o los algoritmos resuelvan conflictos. Entonces ahí viene la gran discusión. Yo necesito de un juez o es simplemente un algoritmo el que me puede decidir mi conflicto. En ese caso, pues veamos que hay una gran transformación en esto y hay países donde ya se habla de eso. Por ejemplo, acá les vamos a mostrar unas noticias que hacen parte del taller que vamos a trabajar ahorita y por lo menos en España ya se empieza a plantear que en algunos casos sencillos la atención se dé a través de algoritmos o a través de jueces robots, pero reitero, no es que usted llegue y esté un robot ahí físico atendiéndolo, sino que usted a través de la web o a través de una plataforma virtual se dé su conflicto y el conflicto se resuelva de manera inmediata, en ese sentido. Entonces eso se empieza a discutir si es viable o no es viable. Y es que, por ejemplo, no sé si ustedes conozcan, pero por ejemplo hay sistemas, no sé si llamarlos judiciales, que están casi totalmente virtualizados. ¿Qué ejemplos de eso podemos tener? Todo lo que se lleva a través de la Superintendencia de Industria y Comercio. Profe, Entonces, si usted tiene, dime. Dime. Profe, o sea que, pues bueno, por ahora acogimos la virtualidad debido a la pandemia, pero, o sea, si se llegara a crear eso, no volveríamos de pronto a los juzgados ni a audiencias físicas, sino todo mediante la virtualidad. Pues la medida se tomó por 2 años en tema de procesos judiciales, pero la idea es que se siga manejando la virtualidad, o por lo menos se maneje lo que se llama el expediente digital, en ese caso. Como funciona hace muchos años, por ejemplo, con la Superintendencia de Industria y Comercio. Si usted tiene un pleito, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene unas funciones jurisdiccionales en materia de derecho de consumo y de competencia. Entonces, digamos, si yo entro a la página de la Superintendencia, puedo colocar una demanda a través de una plataforma web. Puedo contestarla y todo el pleito se da de esa manera, en ese sentido. Pero quien decide es una persona natural, que analiza todo y toma una decisión. En este caso, la idea es llegar a ese punto, que se facilite el acceso a la justicia a través de mecanismos virtuales y se limite, además por temas, digamos, de contaminación y demás, todos los expedientes físicos. Ustedes de acá mañana que hagan su judicatura van a ver lo agobiante que es un juzgado con toda la cantidad de expedientes físicos que se manejan. En la Contraloría, hoy también está casi todo digitalizado. Es más, no sé si a ustedes les ha pasado que cuando usted va a radicar algo en la Contraloría, inmediatamente se lo reciben y lo digitalizan y queda cargado para ellos en un sistema de información. ¿Cuál es la idea? Que ni siquiera sea necesario eso. Entonces hay unos avances en firma digital y en otros aspectos relacionados con ello. Pero al punto que no hemos llegado todavía es que la decisión la tome una máquina o la decisión la tome un sistema de inteligencia artificial a través de un algoritmo. O sea, hoy podemos llegar a tener que la demanda se presenta de forma virtual. Entonces yo hago mi Word, escaneo mis pruebas y la coloco. Que las pruebas se recauden de forma virtual, videollamada. Entonces los testimonios a través de una videollamada y demás. Y los alegatos virtuales, etcétera.
pero no hemos llegado al punto de que al final quien tome la decisión y analice todo sea una máquina. Siempre estamos hoy dependiendo del ser humano, pero vean que ya hay lugares donde se propone que algunos casos puedan ser resueltos por una máquina. Yo no sé ustedes qué piensen de eso. Eso es lo que vamos a trabajar en el taller. Señor. Profe, yo quería, bueno, primer punto, yo dejé de escucharlo cuando estaba buscando aplicaciones usted. Hasta ahorita me funciona nuevamente. Y ahí quería hacer una apreciación ahorita nuevamente, que usted hablaba de lo que se conoce como Legal Tech. Y en ese punto, pues yo en las vacaciones hice un curso del abogado del futuro, etcétera. Y precisamente lo que daban era una distinción doctrinal, digamos, que se está dando actualmente, sobre todo en Europa, acerca del concepto legal tech y el concepto low tech. Entonces, precisamente es legal tech el uso que le dan, digamos, los abogados para valerse de aplicaciones y facilitar su trabajo. Y ya lo que usted habla, que es como el reemplazo del abogado por una máquina, vendría siendo los procesos automatizados y se conocería como low tech. Es como una discusión que hay entre Estados Unidos y Reino Unido por quien se apropia del concepto, pero digamos que la posición mayoritaria pues como que ha entendido que Legal Tech es el uso de las herramientas para facilitar el trabajo, mientras que el Low Tech es el uso de aplicaciones que no requieren de abogado y que le automatizan el trabajo. Y entonces hay muchas plataformas, pues de la una y de la otra. De hecho, hay plataformas como, haga de cuenta, como el Uber de los abogados, en donde usted la lista de los abogados, le dice quién es mejor, quién tiene más experiencia, el ranking. Y así como hay otras que usted llena unos datos y le bota a usted mismo el formato para que nomás llene los datos y presente usted sus documentos. Ok, es que, gracias Nicolás, de alguna forma, de lo que usted de pronto no alcanzó a escuchar, lo estábamos manejando en esos tres aspectos, y yo les decía lo siguiente: la tecnología ingresa, como lo que usted llama legal tech, para facilitar, digámoslo de una forma coloquial, para facilitarle la vida a los abogados, y son herramientas que reemplazan, pues digamos, reemplaza un archivador por una plataforma que digamos que me hace las cosas ahora a mí, me archiva. Reemplazo una persona que se encargaba de buscarme jurisprudencia por una plataforma que me entrega ya la jurisprudencia de una forma más eficaz. Entonces son herramientas que me ayudan tecnológicamente a realizar mi ejercicio de abogado de una forma más eficiente y más eficaz. Legal Tech, que incluso acá lo tengo dentro de lo que van a trabajar ustedes ahorita. Y como lo señala Nicolás, damos un segundo y tercer paso, que hay una diferenciación ahí. Un segundo paso es cuando a mí me prestan servicios de asesoría y consultoría a través de plataformas, de aplicaciones, y es por el libre acceso a la información. Entonces, de forma gratuita, a través de plataformas donde yo chateo con una máquina, con un algoritmo, o un call center jurídico, o información que ya está cargada, pero que de alguna forma un abogado tuvo que cargarla. No obstante, eso tiene un efecto bastante fuerte, y es que hace que los ciudadanos no acudan a los abogados, sino que acudan a esas plataformas. Y eso hace que el mercado de los abogados pues, baje y sean menos indispensables los abogados. Y el tercer paso, que es el que menciona Nicolás de Loctec, es cuando se trata de casos o situaciones donde hay que decidir, tomar una decisión. Y eso lo entra a hacer no una persona, sino una máquina o un algoritmo. Y entonces ahí les decía, por lo menos aplicaciones que miden riesgos. La medición de riesgos, pues yo no sé si yo de pronto no me resisto un poco al tema, pero yo creo que medir los riesgos en un contrato no lo puede hacer una máquina. O no sé hasta qué punto está el avance de una máquina. Y me imagino que llegará el momento en que empiecen a hacer la comparación y colocan a un experto a comparar los riesgos en un contrato, de celebrarlos o no, etcétera, y coloquen a una máquina y de pronto la máquina lo haga mejor. Porque es que en una máquina, reitero, algo que decía ahorita, no en una máquina, sino en un sistema, un software, un algoritmo, puede que haya más conocimiento que en una persona. Entonces, digamos, un algoritmo puede que tenga todo el conocimiento financiero, contable, jurídico, etcétera, y puede hacer una medición de riesgos mejor que la que puede hacer una persona. Pero esa es la gran discusión. Y la gran discusión que les decía ahorita era, una cosa es utilizar todos los mecanismos de legal tech
que dice Nicolás, para adelantar un proceso judicial, y otra cosa es que la decisión se tome a través de lo que se llama low-tech, y es a través de una decisión automatizada, que esa es la gran discusión. Entonces ahí en ese punto, por ejemplo, les mostraba esta noticia, que decían que por lo menos ya en Europa, en España, también entre otros lados, se plantean la posibilidad de descongestionar la justicia a través de jueces robot que dicten sentencias en determinados casos. Pero eso es una discusión bastante fuerte. Y entre esas discusiones, no solamente está la discusión de si es viable o no es viable, si esto tiene riesgos o no tiene riesgos, sino que la decisión puede ir encaminada a si eso lleva a, digamos, a afectar notablemente el ejercicio de la abogacía, pues porque ya los abogados no van a ser necesarios en ese caso. Entonces, digamos, ya no es necesario jueces, ya podemos reducir el número de jueces, podemos reducir sustanciadores, oficiales mayores y demás, y una máquina es la que lo hace. Entonces imaginen pues el caos que eso genera en el mercado de servicios jurídicos. Veamos por lo menos otro ejemplo. Estonia. Estonia también va con la misma situación. Hay algunos que dicen que de pronto lo que sucede es que son lugares donde los sistemas de información pueden servir de una forma más adecuada porque quienes participan no manipulan los sistemas de información, en ese caso. Entonces, por ejemplo, Estonia también preparado ya para utilizar la inteligencia artificial en la decisión de conflicto judicial en ese evento. Entonces uno dice, hombre, pues bastante fuerte. China, sí que peor. China en tecnología es como lo dice la misma noticia, es un monstruo y ya empieza a utilizar temas tecnológicos para resolver conflictos judiciales. Entonces vean que eso es una realidad bastante grande. Y en ese sentido, pues ya lo que tiene que ver con LegalTech, como lo decía Nicolás, incluso acá hay una noticia, las vamos ahorita a trabajar en el taller. Hay diferentes herramientas tecnológicas que le facilitan a uno la vida como abogado hoy en día. Entonces le facilitan la comunicación con su cliente, le facilitan sobre todo la gestión administrativa y judicial de un despacho judicial. Entonces ya uno no se cierra a eso. Ya hoy en día es posible que los dependientes judiciales tarde que temprano ya no sean necesarios, que todo lo maneje directamente una plataforma y demás. Entonces vean que la transformación digital o tecnológica del derecho es un tema que no está lejano, está a la vuelta de la esquina. De pronto se ha dado una revolución bastante fuerte. Yo les decía a ustedes, cuando yo terminé el pregrado en el 2009, ese revolcón tecnológico todavía no se ha presentado. Pero la tecnología una vez llegó, se ha desarrollado de una forma tan rápida que esa transformación es inevitable. Entonces, en ese sentido, yo no sé si queda claro como los tres impactos de la tecnología que les quería plantear. Un impacto, herramientas que facilitan el ejercicio de la profesión de diferente índole, de consulta, organización, etcétera, etcétera. Segundo paso, prestación de servicios de asesoría y consultoría a través de plataformas virtuales, lo cual reemplaza a los abogados o abre la posibilidad de no necesitar de los abogados. Y tres, utilizar la inteligencia artificial para resolver conflictos jurídicos o realizar análisis que harían los abogados en estos casos. Entonces, no sé, un concepto, por lo menos yo a veces hago conceptos y por un concepto de analizar una situación sencilla uno puede cobrar cierta suma de dinero, 1.000.000, 2.000.000, dependiendo de la complejidad del concepto. Y pueden ser conceptos que miren complejidad como que no, pero entonces uno dice, ¿será que una máquina puede realizar un concepto de esos? Ejemplo, si a uno le dicen, yo necesito que me dé un concepto en el cual usted me analice qué implicaciones legales tiene despedir a este empleado, qué le debo pagar y todo eso, ¿eso lo puede hacer una máquina o eso lo necesita hacer directamente un profesional del derecho? Yo no sé a ustedes qué piensen
al respecto de eso, en ese caso. Entonces es un tema que es bien complejo, bien discutido, y yo no sé ustedes qué piensan ahí. Si ustedes creen que una máquina puede reemplazarlo a uno como abogado o no. ¿Qué creen ustedes? Profe, yo creo que no. ¿No? ¿Por qué? No, pues como le dije, yo pues realicé ese curso muy juicioso y precisamente esa era una de las conclusiones a las que se llegaba porque la abogacía no es únicamente resolver conflictos judiciales, sino como usted lo dice y se ha visto a lo largo de esta clase, va más allá que eso. Un abogado también es un administrador, un gestor, un asesor, etcétera, etcétera. Y hay funciones que son tan particulares y que le atañen a cada caso en específico que no pueden ser reemplazadas por una máquina. Si bien pueden ser facilitadas, nunca van a poder reemplazar, digamos, como el concepto intelectual que cada persona tiene para dar soluciones específicas a casos concretos. Ok, pero pongamos unos ejemplos muy concretos. Profe, yo por el contrario sí discrepo de Báez, ¿Por qué Cartagena? porque yo considero que es que nosotros los seres humanos somos tan egocéntricos que creemos de que una máquina no nos puede superar y que siempre va a tener que haber el factor humano ahí, como por decirlo así, como mínimo supervisando qué es lo que hace la máquina. Y pues yo sí creo que en muchos casos, no estoy diciendo que en todos se vaya a haber abolido el rol del abogado, pues por lo mismo de que hay unas funciones administrativas y otras cosas, pero es que incluso en la administración, en la parte no de gestión humana, sino de gestión numérica y todas estas cosas van avanzando. Por ejemplo, en el caso de lo de las liquidaciones y qué implicaciones, qué día encontré también una aplicación en la cual usted ingresa los datos y le dice y le pide a usted discriminadamente esas particularidades, cuándo fue contratado, por qué motivo y toda esa cosa, y de una vez le liquidaban a usted. Le decían, de tales prestaciones tiene que pagar tanto, 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 y al último decía, de todas formas, aquí podemos hacer la revisión con un contador o usted puede creerlo. Esa era la salvedad que hacía al final. Pues Entonces, por el incluso, perdón, no interrumpo un segundo, Cartagena. Incluso eso hoy en día es objeto de discusión. Yo se los digo acá, de alguna forma, no lo digo en un mal sentido, pero eso es un objeto de discusión a veces digamos, con la directora de consultorio jurídico y con el área laboral. ¿Y por qué lo digo? Porque es que uno hoy en día se cuestiona y uno se pregunta, ¿será que es necesario enseñarle a los alumnos a liquidar prestaciones sociales y todo ese tema matemático cuando hoy en día las liquidaciones las hace un sistema? O sea, ¿es necesario o ya no es necesario? Diferente cuanto antes eso no existía. Cuando yo estudiaba, a uno le tocaba hacer las liquidaciones manuales. Hoy en día eso lo hace un sistema sin ningún problema. Lo mismo liquidar perjuicios y algunos temas de indexación de perjuicios. No todos los perjuicios ahí, pero por lo menos hacer una liquidación de un trabajador es necesario que uno aprenda los conceptos como tal, pero los valores numéricos, vean que pueden haber sistemas que reemplazan ahí tanto al contador como al abogado en ese caso. Y por ejemplo, en materia de consultorio jurídico, uno dice, es necesario hoy en día uno, digamos, dedicarse al tema de perfeccionar formatos, cuando hoy la tecnología nos ofrece todo tipo de formatos. Entonces, por lo menos la tecnología le ofrece a uno, ustedes entran a las bases de datos de Bellet y en Bellet le dan a usted el formato de lo que usted quiera. Y en esta vida hay formatos y minutas como número de abogados que puedan existir. Y todas son válidas. Entonces, de pronto, ¿será que esa parte formal puede ser reemplazada por la tecnología totalmente y uno dedicarse solamente a la parte de fondo, a la parte de conocimiento como tal? ¿Y será que esa parte de conocimiento también se puede reemplazar? Les pongo un ejemplo tanto ahí, perdónenme que Paula creo que iba a opinar, pero ya acabo la idea. Frente a lo que dice Cartagena, frente a lo que dice Nicolás, y le pregunto especialmente a Nicolás que dice que no comparte. Yo no le estoy diciendo que comparto o no comparto,
la tecnología cada vez lo sorprende a uno mucho más. Pero ¿ustedes creen que, por ejemplo, en una conciliación, el conciliador no puede ser reemplazado por un sistema? ¿O necesariamente tiene que estar el conciliador ahí? ¿Ustedes qué creen de eso? Perdón, Cartagena no sé qué iba a terminar de decir y no sé quién iba a opinar algo adicional. Pues es que yo pienso que nunca va a tener como, o sea, ese robot o ese tipo de aplicaciones le van a dar a uno de manera como más general el asunto, es decir, por ejemplo, se limitan a ciertas cosas específicas, o no específicas, sino generales. Pero entonces yo siento que el factor humano siempre va a tener como una importancia ahí porque va a haber como una más calidad, una calidad como más grande de trabajo y va a ser como un acceso a una información más profunda para el cliente. O sea, uno hablar con un robot es como, o uno, por ejemplo, comunicarse con una aplicación o con un robot, pues es muy diferente a tener un factor humano. Ok. Doctor, yo creo que Entonces, frente al tema, em, concuerdo con lo que dice mi compañera María Paula y también en parte con lo que dice mi compañero Báez. Es decir, yo creo que en cierta medida la tecnología nos puede reemplazar. Tomando un caso concreto, por ejemplo, en un juzgado, la parte de los términos, pues lo puede regular un sistema. Entonces, toda la parte como procesal puede ser reemplazada por un aspecto tecnológico, o sea, sí podemos ser reemplazados, pero y ya lo o estamos. sea, sacamos al secretario del juzgado y ponemos a una máquina a controlar términos. ¿Sí? No, pues, o sea, no sabría decirle, doctor, pero digamos que en ese aspecto sí, pero hay otros lugares donde, en otros No, aspectos. es que no, o sea, no está mal, o sea, Sí, sí, yo no sí. se lo estoy diciendo mal, sino que por lo menos, ojo, ¿qué es lo que pasa? Ustedes de pronto no han visto la labor de un secretario en juzgado. La labor de un secretario de juzgado es coja el expediente, Sí, mire cuándo puso el memorial, ponga un sello, cuente los exacto. días hábiles, inhábiles, tal. ¿Eso no lo puede hacer una Exacto. máquina? Yo siento que en ese aspecto sí podemos ser reemplazados, pero hay otros momentos, por ejemplo, en una audiencia donde exista equidad, donde haya un fallo por equidad. Ahí siento que no hay nada como un juez o no hay nada que un aspecto tecnológico pueda reemplazar. O, por ejemplo, un ¿Reemplazar? fallo de la corte donde se haga un recuento, una sentencia SU, digo yo que son aspectos donde ya entra la experiencia, el caso en concreto, un sistema tecnológico no puede fallar ahora una Le- tutela Les hago, persona, algo les que es hago una, como la pandemia. Esa intuición, esa malicia, pues por decirlo así, que tenga ese abogado, ¿no? No puede ser reemplazado por una máquina. Nada Es que como, como tal es una inferencia, va más allá de la inteligencia artificial que pueda tener un les software pongo, o cualquier cosa. les pongo otro ejemplo. Un ejemplo Profe, calientico, reciente. Cuénteme, Cartagena. profe, es que justo ahí es en el punto en el que yo discrepo porque es que es como uno decir, oiga, siempre ese abogado lengüerillero que va y que se propone hacer llorar al juez para tocarle fibras emocionales y acudir a las subjetividades el que se necesita en los juicios, cuando el derecho, la justicia está representada por una mujer con los ojos cerrados, con una balanza y una daga, Ok, con la ojo, mujer que no ve quién le trae, sino dame los hechos y yo te daré el derecho. Y es que eso es la justicia, porque si nos basamos entonces es el abogado viejito que es el que dice que el que se bota las perradas, que sabe cómo hacerle la muletilla al otro para hacerlo confundir y en el juicio ser grosero para hacer que el otro, para que el abogado jovencito se distraiga y se ponga tímido. Eso no es justicia, eso es oportunismo, eso es malicia indígena y es la que nos tiene subsumidos en el desarrollo. Con decirle que la tecnología ha pasado tanto ese aspecto humano que ya hay neveras que nos dicen en las cuales nosotros programamos qué es el mercado que nosotros compramos semanal, mensual o quincenal. Y a medida con un escáner nos va diciendo se está acabando la mortadela, el jamón, el queso, recuerde comprar y le da acá a usted la lista para comprarlo. O incluso si usted lo tiene sincronizado con Rappi o alguna otra aplicación, se lo va pidiendo cada 15 días o cada vez que usted, y nada más le llega a su casa y se le descuenta por tarjeta de crédito.
sea, es para que nos demos cuenta de cómo la tecnología va sobrepasando niveles que, que uno creería que no, que siempre va a ser necesario de un humano. Ok. Profe, yo ¿Qué creo quiero, que pasa? yo Cuéntelo, quiero Nicolás. decir que estoy completamente en desacuerdo con lo que esboza Cartagena en el sentido que el argumento que él propone solo es aplicable en un sistema romano-germánico como el nuestro. Le compro el argumento en el entendido de que el juez tiene que ser objetivo, tiene que ser imparcial y solo puede fallar en derecho, pero en un sistema europeo, en un sistema inglés como el Common Law, en donde sí se tienen en cuenta estos aspectos subjetivos, en donde sí se tiene en cuenta cada situación en concreto y los derivados de este, pues entonces digamos que la objetividad ahí, a pesar de que él crea que es malicia y que uno es un abogado chochunguero, pues entonces en ese sentido el argumento no es aplicable para sistemas jurídicos como estos. Yo me mantengo entendido de que si bien hay procesos que facilitan la labor del abogado e incluso de los jueces, no va a haber jamás una automatización completa de la labor del abogado, y vuelvo y reitero, en tanto que el abogado es administrador, gestor, asesor y defensor. Entonces, en ese sentido, creo que el argumento, pues si bien es válido, tiene nomás un ámbito de aplicación. Aquí creo que estamos hablando en abstracto. Ok, bueno, perdón, ya te doy la palabra, Diana. Pero entonces yo les decía algo ahí particular. Y vamos mirando que hay cosas que se pueden reemplazar por la tecnología. Entonces decíamos, la labor de un secretario en un juzgado es posible que sea reemplazable. Dos, yo les decía, diferente de que yo me sienta bien o mal interactuando con un sistema o con una persona, por ejemplo, un conciliador en una conciliación, a mí se me hace que puede llegar a ser reemplazable por un sistema, pues porque propone posibilidades de arreglo, lo que sea, pero realmente no toma una decisión en concreto. Yo les pongo un ejemplo fresquito, calientico de ayer, y fue el tema ahora que habló Cartagena, pues el tema de Cartagena, del juez que se negó a realizar el matrimonio de esta pareja de lesbianas, ¿no? ¿Escucharon el caso o no? Sí, Sí, yo lo escuché. Okay. Sí, señor. Un fundamento religioso. Sí. Ustedes, entonces vean que ahí en ese sentido, sí de pronto, ojo, yo no les estoy diciendo si estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, lo que sea, pero si la justicia debe ser objetiva, pues en ese sistema, un sistema de información no va a tener ese tipo de prejuicios, y ese tipo de prejuicios sí puede afectar la efectiva aplicación de la justicia. O sea, una persona viene como a pronto, por los motivos que sea, a tomar una decisión convencido de su situación interna, de sus creencias religiosas, de lo que sea, cuando la justicia no debe mirar eso, sino la ley debe aplicarse como está establecida. Entonces, ojo, esos temas dan para discutir bastante. A lo que vamos es que de pronto hay situaciones en las que uno entra a analizar si es posible que de pronto sí se puedan tomar decisiones automatizadas para agilizar la justicia, para agilizar trámites, lo que sea, y no propiamente para tomar algunas decisiones de fondo, o si realmente sí es posible, porque es que la tecnología nos sorprende tanto que de pronto hay eventos en los que uno dice, hombre, o sea, uno no se imagina eso, pero de pronto la tecnología va mucho más allá, que de pronto llega el día que nos sorprenda y sea como, valga la redundancia, sorprendente el resultado. Yo les digo, yo por lo menos no lo veo posible, pero no me niego a la posibilidad de que las máquinas y la inteligencia artificial lleguen hasta el punto de razonar en algunos aspectos, en ese sentido. Pero es un tema complicado. Pero lo que sí veo es que hay muchas labores jurídicas que pueden llegar a ser reemplazadas o automatizadas, y eso genera un efecto perverso, especialmente en el mercado profesional de nosotros los abogados, pues porque nos van a reemplazar en algunas cosas. Entonces, yo antes tenía un señor ahí sentado, coloque sellos, recibía la labor que hace, por ejemplo, un escribiente, un citador, notificar, recibir los memoriales, agregarlos al expediente, etcétera. Pues ya no es necesario a través de la automatización, porque usted qué hace, envía eso a través de un correo electrónico, el correo electrónico lo agrega, etcétera, y todo se hace de manera digital. Entonces hay algunas cosas, de pronto algunas cosas demasiado intelectuales, no sé. Yo no me caso ni por lo menos con lo que dice Cartagena, pero tampoco me caso 100% con lo que dice Báez,
porque pues esto lo sorprende a uno cada vez más. Perdón que Dayana iba a decir algo. Dayana. Justamente iba a decir eso, y es que creo que no estoy de acuerdo con Baez en lo absoluto, porque me parece que, aparte de que sobrevalora un poco, sí, el tema en cuanto a la interpretación del derecho y a la necesidad de que las personas espero. Dayana. ¿La dejé de escuchar yo o la dejamos de escuchar todos? Sí, todo. Estoy diciendo que sí se sobrevalora mucho ese punto de la interpretación del derecho en cuanto se necesitan jueces humanos, y otra cosa, se subestima el valor de la inteligencia artificial en cuanto los robots puedan ser programados, o no los robots, porque no son máquinas, sino software, como bien se tenía claro, que son los que en últimas se pueden programar para que esas personas tomen decisiones mucho más acertadas. No se nos puede olvidar que el juez es la boca de la ley. Entonces, en ese sentido, a pesar de lo que decían, por ejemplo, ahorita en el chat, como, no, es que si se examina la diligencia del abogado, se examina su disciplina y todo ese tipo de cosas, esas son cosas subjetivas que nada tiene que ver con los hechos o la situación jurídica a definirse. Y en ese sentido, una inteligencia artificial ajena e imparcial aseguraría esos principios que nos aseguran por parte de una persona humana, que puede ser corruptible y que puede ser, antes de que me digan, la máquina también puede ser corruptible, sí, pero podría ser más difícil. Y en ese sentido, pues se daría una mejor garantía. Entonces, lo que decimos no es 100% que eso vaya a pasar en un tiempo de 5 años, pero no está la posibilidad de que eso no suceda en un futuro eventualmente lejano. Yo creo que incluso más cercano. Por eso les digo, yo no me caso con ninguno, me parece interesante las posiciones. Realmente quien nos demostrará qué va a pasar en el futuro es la misma historia, en ese caso. Pero incluso hay rezagos, y voy a sonar muy hollywoodesco, pero por lo menos, no sé si ustedes se vieron la película de Yo Robot de alguna manera, y la película de Yo Robot, la de Will Smith. En esa película se, se discute sobre ese tema, y digamos, el gran recelo que le tiene en esa película Will Smith a los robots es porque en una circunstancia en la que él estaba ahogándose, el robot decidió salvarlo a él y no salvar a otra persona. Y el robot decide hacer esto basado en un análisis de riesgo de quién tiene más probabilidad de vivir en ese evento. Entonces, y bueno, y la película se desarrolla de que hay una persona que tiene conciencia, un robot, etcétera, etcétera, y demás. Entonces, este tema es un tema bastante interesante, que es bueno que ustedes de pronto de acá a mañana tengamos una respuesta en eso, pero lo cierto, a lo que vamos con esta materia, es que muchas cosas se van a automatizar dentro del derecho, y muchas labores se van a reemplazar en ese caso. Hay algunas que es la que se genera gran discusión, y es por lo menos, bueno, lo que dice Báez, en un sistema donde hay jurados. Entonces, por lo menos en Estados Unidos se utilizan los jurados y demás, y pues hay un aspecto más subjetivo en relación con la aplicación del derecho y eso. Pero es un tema bastante complejo en ese sentido. Bueno, no sé si alguien tiene alguna opinión adicional, o podemos cerrar ahí como tal. No, que por ejemplo en el tema eso de otros países con jurados de conciencia, pues es que justamente depende del país en el que usted lo aplique y de la noción de derecho que usted tenga. Que ahí sí, como lo decía Báez, es un argumento válido aquí en Colombia, pero obviamente no en Estados Unidos, con un sistema judicial como ese, pues es muy difícil de aplicar una tecnología como esta, porque sí se tiene en cuenta estas subjetividades. Y incluso me hace acordar, ya pues para manera y no intervenir más, No, tiene que derecho a intervenir todas las veces que quiera. un caso que nos pusieron a ver el semestre pasado de, creo que era el de O.J. Simpson, que estaba por ¿Sí? Netflix. Es que no me acuerdo cuál caso era, que era un tipo que supuestamente mató a una mujer, que mató a unas mujeres, y el abogado lo único que alegó fue que como
o sea, entendió, leyó que todo el jurado eran personas de color negro, entonces no me acuerdo si fue que lo ayudaron acudiendo a temas de raza y por eso Ujú. quedó en libertad, porque subjetivizaron tanto la relación y crearon esa solidaridad de raza, sin habiendo material probatorio que demostraban muchas cosas más allá de una duda razonable de que el tipo sí había asesinado a las mujeres. El jurado falló a favor más por temas de raza y por solidaridad y todas estas subjetividades. Y entonces, pues, dependiendo de la concepción del derecho, al menos en la mía, para mí esto Sí. no debería ser así. Y uno debe, en el derecho Ahí, debe ser objetivo, pero sin embargo es respetable estos otros sistemas. igual ahí hay otra discusión y es si hay una diferenciación dependiendo del área del derecho que estemos hablando. Entonces, si hay una diferenciación en aplicar esto en materia laboral, en materia penal, en materia civil, en materia contenciosa administrativa, en lo que sea. Pero vean que es una discusión bastante fuerte en ese sentido. ¿Con qué cierro para que de pronto una recomendación ahí para ustedes? Esto, ahí estoy leyendo los chats bueno, una recomendación, ya que ustedes andan como desparchados en, en este tiempo de pandemia y relajaditos, entonces vea, de pronto si ustedes tienen la posibilidad y les interesa estos temas, lean a este señor, ahí les estoy mostrando, a Yuval Noah Harari, es un señor que tiene 3 libros, son 3 libros una calidad, o sea, son, son 3 libros que son sumamente buenos, no sé si alguno ya los haya leído, pero eh, esto son libros esto que tratan muchos temas relacionados con el origen de la humanidad y el futuro de la humanidad en intervención de todos los temas tecnológicos, ahí en este caso. El que Ok, quiera se los paso. Tengo los tres en ebook para el que los quiera y les explico en qué orden los deben leer, porque uno es del pasado, otro es del presente y otro es del futuro. exactamente. Son 3 libros que de pronto le dan una visión diferente a uno de cómo se... Yo creo que no es necesario que pongan a discutir ahí en el chat por esos temas, por esos temas son tan espinosos, pero pues yo creo que no son temas de que uno tenga que discutirlos de forma apasionada, pues porque dan ¿para qué? Para muchas cosas. De pronto yo ahí sí comparto de que la subjetividad afecta muchas cosas en ese sentido. Pero creo que no, pues a modo de recomendación, no creo que sea necesario que se pongan a discutir ahí por ningún tema en eso. Además porque son posiciones sumamente respetables de lado y lado, en ese caso. Pero bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a hacer el taller. Y pues ya el taller, ustedes quedan libres para que lo hagan hasta las 2 de la tarde. Yo creo que lo pueden hacer en media hora si quieren, no en una hora. El taller que implica leer las noticias que les mostré ahorita ahí, que son noticias sumamente cortas, o sea, son unas noticias sumamente cortas. Yo creo que cada noticia no es más de una hoja, son como 4 o 5 noticias que les envío, donde se habla del Legal Tech y donde se habla el tema de la inteligencia artificial, de los jueces robots o de la inteligencia artificial en la aplicación del derecho, en ese caso. Entonces, en ese sentido, la idea es que ustedes lean eso y al leer eso, resuelvan unos puntos que son preguntas abiertas que les coloqué ahí de manera concreta. Yo necesito que hagan un tratado de eso de manera concreta frente a eso. ¿Ok? Entonces ahí ya se los voy a enviar en ese mismo momento. Y en el formulario de Google que les voy a enviar, donde lo van a desarrollar, ahí están los links de las noticias, que son 2 noticias de Legis relacionadas con Legal Tech y 3 noticias relacionadas con el tema de los jueces robots. La noticia de Estonia, la de China y una de España, en ese caso. ¿Ok? Listo. Yo creo que no me están poniendo cuidado por estar ahí
molestando en el chat, pero bueno, ¿hay alguna duda de la actividad? Pues claro. ¿Profe, es individual o...? Es individual, ¿no? Porque